¿Se puede sanar sin querer cambiar? No, ¿Qué bloquea más la sanación, la mente o las emociones? la mente. Y casi te puedo decir que mágicamente se me quitó el dolor, se me quitó la molestia. Eso fue con la intención de darle energía, de toda esa energía que canalizamos, dársela a su alma para que pudiera trascender. El 99% del trabajo es tuyo. El 1% mío es canalizarte toda la energía que necesites para que tú vayas sanando, vayas liberando todos esos bloqueos. Si le tuvieras que explicar a alguien qué es Reiki, alguien que nunca lo ha escuchado, Ok. ¿qué es? En términos simples, yo les diría que es como un masaje al alma. El Reiki, al ser energía, lo que hace es entrar por tu cuerpo es energía, recibe esa energía, y esa energía con la que trabajamos en Reiki es la energía de más alta vibración que conocemos, que en este caso es la energía del amor incondicional. Lo que hacemos con el Reiki es limpiar esa energía estancada. No va a haber una sanación si el paciente no está consciente de que hay algo que hay que arreglar. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. Literalmente déjanos en los comentarios todo lo que te pareció del capítulo. Si no te pareció algo, también déjalo ahí porque de verdad nos ayudas a llegar a más personas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Reiki y por eso vamos a tener como invitado a Raimundo Castrejón, quien es justamente maestro de Reiki. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy bien, Abraham, buen día. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Oye, ¿qué crees que cambió en ti cuando empezaste a practicar Reiki que no había cambiado antes con alguna otra práctica? Si te digo, no acabamos el día de hoy. Ajá. Pero básicamente te podría decir que cambió mi vida por completo. Ok. Fue un giro de 180 grados entre lo que yo creía que era Ujú. y en lo que realmente es el Reiki y todos los beneficios que te puede dar. Ok. Ok. Si le tuvieras que explicar a alguien qué es Reiki, alguien que nunca lo ha escuchado, Ok. ¿qué es? En términos simples, yo les diría que es como un masaje al alma. Ok. Es como un apapacho para el alma. Ujú, ujú. En una terapia de Reiki, obviamente manejamos energías mediante ciertos símbolos, ciertos movimientos Ujú, ujú. para canalizar esa energía de Reiki. Ok. ¿Ok? El Reiki, si nos vamos a la etimología, Rei es universo, el Ki es la energía. Por lo tanto, es la energía del universo lo que manejamos, lo que canalizamos los practicantes de Reiki. Con esa energía, lo que logramos en el paciente es que llegue a un estado de relajación profunda Ujú, para que pueda experimentar un estado de paz, de tranquilidad. ¿Ok? ujú. En ese estado, el cuerpo físico empieza a reactivar su, su sanación, Ujú. y obviamente pues puedes liberar cualquier bloqueo energético a nivel físico, mental, emocional. ¿Cuál es el origen del Reiki? Ok, el origen del Reiki lo ideó un maestro, Mikao Usui, un Ujú. maestro japonés. Él, en su búsqueda de respuestas al por qué había maestros que podían sanar con simplemente tocar a las personas, Ujú. como Jesús, como Buda, en esa búsqueda de qué tenían ellos que los demás no, fue al monte Kurama en Japón, es un monte sagrado para ellos, en donde van los monjes a meditar, a buscar la iluminación. En este caso el maestro Usui subió, estuvo meditando durante 21 días. Dicen las leyendas que en el último momento de su meditación en el día 21, Ujú. un rayo de luz bajó del universo, atravesó todo su cuerpo. En ese momento él entendió que la energía del universo podía ser transmitida hacia cualquier persona y podía ser transmitida por cualquier persona. Entonces lo que hizo el maestro Mikao Usui, después de su retiro espiritual, en 1922 abrió su escuela de Reiki en Japón Ujú. y empezó a enseñar a canalizar esa energía para Ok. poder sanar a otras personas. ¿Qué cambió en ti después de iniciar el camino del Reiki que con otras prácticas no habías encontrado? Muy bien, cuando inicié con el Reiki iba escéptico, soy honesto. Ujú, ujú. Sin embargo, conforme fui avanzando en los estudios, me fui dando cuenta de que el Reiki lo que hace es integrar todo lo que eres. Ujú. Te muestra tanto la parte luminosa de la persona, del ser humano, como la parte oscura. Ok.
Y lo que te enseña el Reiki es aceptar con amor incondicional esas dos partes, porque finalmente es lo que te integra como persona, como ser humano. No puedes negar uno, no puedes negar el otro, porque es negarte a ti mismo. Ok. Entonces el Reiki me enseñó a aceptarme, principalmente. Va. Si tuvieras que explicárselo a un niño chiquito, ¿cómo le explicarías qué es el Reiki? Para los Ok. que nos están viendo y no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Ok, el Reiki es la energía universal Ujú. que te apapacha el alma. Finalmente, todo lo que existe en el mundo Ujú. es esa energía. La diferencia es la frecuencia de esa energía. Ok. Entre la frecuencia sea menor, es más sólido, más material lo que podemos sentir. Entre es más sutil, es más difícil de percibirla con el cuerpo humano. Ok. ¿Ok? El Reiki, al ser energía, lo que hace es entrar por tu cuerpo es energía, Ujú, recibe ujú. esa energía, y esa energía con la que trabajamos en Reiki es la energía de más alta vibración que conocemos, Ok. que en este caso es la energía del amor incondicional. Ujú, ujú. ¿Ok? Ya. ¿Y cómo es ese trabajo durante una terapia de Reiki? Ok. Actualmente hay varias escuelas de Reiki o varias técnicas de Reiki. Ujú. Hay Reiki con ángeles, Reiki egipcio, el Reiki tibetano tántrico, que es en el que yo me inicié. Ujú. En el caso del Reiki tibetano, hacemos varios procedimientos en una terapia de Reiki. Con estos procedimientos lo que tratamos de es empezar a abrir el canal energético del paciente para que pueda recibir la energía de Reiki. La energía de Reiki lo que va a hacer en el paciente es empezar a limpiar todo su sistema circulatorio de energía Ujú, ujú. y va a ir limpiando bloqueos emocionales, mentales, inclusive físicos, Ok. con el paso de esta energía. Ujú. ¿Ok? Entre más receptivo sea el paciente, mejor funciona el Reiki. ¿Ok? O sea, sí tiene que ver el qué tan abierto voy a que a que funcione. Exactamente. Sí, sí, porque si tú mentalmente llevas una resistencia, el Reiki va a funcionar y va a trabajar, pero no es lo mismo de que avientes agua a una pared Ujú. a que avientes agua a un río. Claro. El chiste en el Reiki es dejarte llevar, dejarte fluir con la energía. ¿Cómo fue tu proceso para iniciar en eso? Ok. Yo inicialmente practiqué, o más bien, me invitaron a una terapia de Reiki. Ujú, Ok. Yo realmente iba muy escéptico porque como que la energía y eso no era lo mío. ujú, Sin embargo, fui con la mente abierta lo suficientemente para poder recibir y aceptar el Reiki como claro. tal. En esa sesión, te puedo decir, yo iba con un tema de Ujú, gastritis, sentía un ardor y un hueco en la boca del estómago que pues con el medicamento me se controlaba, pero no se quitaba del ujú, todo. ujú. En esa primera sesión de Reiki, con lo que hizo la reikista, sentí como si hubieran sacado una pelota o algo de aquí del centro del estómago Ujú, ujú. y casi te podría decir que mágicamente se me quitó el dolor, se me quitó la molestia. Ok. Evidentemente, días después regresó un poco la molestia, pero Ujú, siguiendo en el tratamiento se fue quitando prácticamente al 100%. ujú, ujú. Ese fue mi primer contacto con Reiki. Ok. Después de eso ya me entró la curiosidad de estudiarlo. Sin embargo, como dicen, el maestro no llega hasta que el alumno está listo. Ajá. Pasaron algunos meses y hasta que en un punto donde tuve una plática con unos amigos, me hicieron así como que volver a resonar la parte del Reiki y fue cuando tomé la decisión de empezar a estudiarlo. Ok. Te soy honesto, inicialmente lo quise estudiar Ajá. egoístamente para sanarme a mí mismo. Claro. Sin embargo, como fui avanzando en los diversos niveles de la escuela en la que estudié, Ujú. me di cuenta que el Reiki no es para uno. El Reiki es para compartirlo con el mundo. Ujú, ujú. ¿Cómo fue tu propia experiencia? Porque hace ratito me decías, pues yo iba, sí, con una situación, pero con cierta resistencia. ¿Cómo lo experimentaste tú mismo esa situación de quizá haber ido sin estar completamente abierto? Ok, evidentemente con la persona que fui es una amistad Ujú. de años. Entonces ya había cierta confianza. Ya, Ok, eso fue lo que me permitió más abrirme a la experiencia. sí. Traté, en el momento ya que estábamos en la terapia, traté de evitar mis prejuicios, evitar mis ideas preconcebidas acerca del Reiki.
porque sí había investigado un poco de lo que se trataba y sabía más o menos. Pero te digo, no era así como de si funciona o no, ¿no? Claro. Esa fue la parte. Tratar de apagar esa parte fue lo que me ayudó mucho a poder liberar, a poder sentir la energía. Ok. Hablábamos de que sí te lleva a la sanación, ¿no? Y desde tu propia experiencia, lo que nos estabas contando del tema de la gastritis, tú lo interpretaste como que sanaste a través del Reiki. Así es. ¿Cómo funciona? O sea, un poco para justamente las personas que nos están escuchando de la audiencia y que a lo mejor dicen, no sé si creer o no. Efectivamente, pareciera magia, pero no es magia. Ujú. Realmente todas las enfermedades, o lo que yo he empezado a entender, todas las enfermedades se generan en la mente. Todas las enfermedades se generan con un pensamiento repetitivo. Obviamente esos pensamientos son lo que consideramos de baja vibración. Ujú. Van penetrando tus cuerpos astrales, va llegando hasta tu cuerpo físico, y cuando llega al cuerpo físico es cuando se empiezan a generar enfermedades. Ujú. ¿Ok? Entonces las enfermedades llegan, cuando esas energías negativas o de baja vibración llegan al cuerpo físico, se genera una enfermedad. Ujú, ujú. Lo que hacemos con el Reiki es limpiar esa energía estancada. Ok. ¿Ok? Esa energía, finalmente, como funciona el Reiki es Ujú. con la intención del reikista y del paciente. Ujú, ujú. No va a haber una sanación si el paciente no está consciente de que hay algo que hay que arreglar, Ok. hay algo que hay que sanar. Y el practicante de Reiki, el que canaliza el Reiki, tiene que manifestar esa intención para liberar ese bloqueo, para liberar esa enfermedad. Ujú, ujú. Así es como funciona Muy el bien. Reiki. Es una técnica, no es... porque de repente en la investigación me parecía como que había personas que lo confundían como si fuera una creencia religiosa. O también lo es. O es un estilo de vida que que es como tal el Reiki. Como religión no es una religión. Ujú, ujú. Como bien dices, es una técnica. Finalmente, cuando el creador, que es el maestro Mikao Usui, Ujú. cuando él empezó a enseñar esta práctica de Reiki que está disponible para cualquier persona, Ujú. cuando él empezó a enseñar no había un procedimiento, no había una receta de cocina Ujú, ujú. como tal. Sin embargo, el maestro en sus enseñanzas se dio cuenta de que había muchos alumnos que tenían una mente muy activa. Ya. Entonces cuestionaban todo y no dejaban fluir la Ajá, energía como ajá, tal. ajá. Entonces, en ese momento es que el maestro Mikao Usui empezó a idear un procedimiento o una técnica de cómo aplicar el Reiki a los pacientes. Ujú. Con esto lo que buscaba él era que las personas más activas mentalmente pudieran acallar Ya. esos pensamientos y pudieran fluir mejor con la energía. Ok. Ok. Y lo pregunto porque de repente como que también se mezclaba con temas de chakras, con temas de yoga. ¿Sí están relacionados o es simplemente como son técnicas quizá de esa región del mundo, pues ya las confundimos? No, están relacionados finalmente. Los chakras, como lo entendemos, Ujú. son centros de energía en el cuerpo. Los chakras principales que conocemos son 7. Ujú. Sin embargo, hay muchos otros chakras Ok. y todos ellos producen energía. ¿Ok? Entonces, con el Reiki lo que hacemos es reactivar esos centros de energía en el cuerpo del ser humano para que el cuerpo del ser humano sane por sí mismo, esté en paz, esté en tranquilidad. Eso es lo que hacemos con los chakras. Ujú, ujú. Cuando hablamos de sanar justamente, ¿cómo es el proceso? Primero me decías, es un tema de liberación energética y después se empieza a reflejar en el cuerpo. En una terapia de Reiki, Ujú. en el sistema que yo manejo, hacemos lo que se llama una cirugía astral, Ok. como primer procedimiento, digámoslo así. Ujú. ¿Ok? En esa cirugía astral lo que tratamos de hacer es concientizar al paciente de que el tema que trae físico, mental, emocional, se puede sacar energéticamente, Ujú. porque finalmente es energía que está ahí atorada. ¿Ok? En esa cirugía astral, lo que hacemos es precisamente, ya que ubicamos la zona del problema, hacemos una serie de preguntas al paciente para que él se haga consciente de qué tan profundo es su problema. Ujú, ujú. ¿Ok? Una vez que ya estamos los dos en la misma sintonía, con ciertos símbolos, ciertos movimientos, sacamos esa energía atorada. ¿Ok? Los pacientes experimentan el 100% de las veces una mejoría
en algunos casos inclusive se les quita en ese momento la molestia, Ujú. el dolor físico, Ujú. ¿ok? Eso es lo que hacemos energéticamente con Reiki, Ok. sacar esa energía. Ya. En tu caso, por ejemplo, en particular, ¿no? Dime. Cuando fuiste al tema de la gastritis, ¿fue después de un número de sesiones? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fueron 3 o 4 sesiones que me dieron para finalmente terminar de sacar toda esa energía, Ujú. porque en la primera sesión sacas la energía y sientes cómo sale. Yo sentí cómo salía algo de mi cuerpo y sentí alivio en el momento. Ujú. Ujú. Sin embargo, obviamente con los días, con los pensamientos, con el ir y venir de lugares, esa energía como que se vuelve a regresar. Es como vaciar un charquito donde está escurriendo el agua. Ujú. Ujú. Se vuelve Tú a lo llenar. vacías, se vuelve a llenar, Ujú. ¿ok? Hasta que hasta que zanjas esa parte del escurrimiento, se quita Ujú. completamente el charquito. Ujú. Ujú. Eso es lo que pasa con Reiki. Es un proceso en el que, obviamente, el paciente, si no hace cambios sustanciales en su modo de vida, en su modo de pensar, nuevamente ese charquito se va a llenar de Claro, suciedad. claro. Entonces tienes que regresar a terapias. Ujú. Ujú. Hasta que ya, de alguna forma, el Reiki te hace consciente de qué situaciones tienes que modificar Ujú. para que ya sientas la sanación por mayor tiempo. Ujú. Ujú. Ese fue mi experiencia. Ok. ¿Y cuál es tu recomendación? O sea, es una terapia que acompaña a la medicina? Sobre todo para no generar esta expectativa De sanación de sanación mágica. mágica, ¿no? Exactamente. Si hay un paciente que está tomando un tratamiento médico, sea cual sea, alópata, homeópata, de cualquier tipo, Ujú. el Reiki no suspende ese tratamiento. Lo que hacemos con el Reiki es potenciar los beneficios de ese tratamiento, digámoslo, físico. Ujú. Ujú. Entonces, el Reiki te ayuda, es un aliado en cualquier tratamiento. Finalmente, si hay una enfermedad física, el primer punto de ataque es a nivel físico. Ujú. Ujú. Hay momentos en el que la medicina normal, o que comúnmente conocemos, no da los resultados que esperamos. Es ahí cuando entra el Reiki, Ya, porque el Reiki te hace hacer consciente de por qué tengo esta enfermedad, por qué no se me quita. claro. Y eso es lo que empieza a hacer que puedas liberar esa energía. Ujú. Eh, ¿Es únicamente para gente que está enferma? No, ¿Qué otros beneficios podemos obtener a través de la práctica? el reikista como tal, como practicante, Ujú. obviamente al estar canalizando esa energía de Reiki el mayor tiempo posible, empieza a limpiar todos sus canales energéticos. Ujú. Su cuerpo se empieza a regenerar, se empieza a sanar. Sanas cuestiones conscientes e inconscientes, Ok. porque se limpia todo. Ujú. En el caso de los pacientes, obviamente cuando van a una terapia de Reiki, van por un tema en específico. Ya. Ujú. Normalmente es alguna enfermedad física, alguna dolencia física, ¿ok? Sin embargo, la energía lo que hace es empezar a hacerlos conscientes de otras cosas que no han visto. Y esa conciencia los lleva a querer seguir tomando terapias de Reiki o buscar otras alternativas para liberar todas esas emociones, a lo mejor reprimidas, que es lo que está generando ciertas enfermedades. Ujú. Ujú. ¿Qué le dirías a esas personas que quizá nos están viendo y que sí en algún momento esperaron que el Reiki fuera una solución mágica? Como se lo digo a mis pacientes, el 99% del trabajo es tuyo. Ujú. Ujú. El 1% mío es canalizarte toda la energía que necesites para que tú vayas sanando, vayas liberando todos esos bloqueos. Así que el trabajo de Reiki es un trabajo muy personal, es una experiencia muy personal. Ujú. Los beneficios que vas a encontrar van a ser tan variados como tan dispuesto estés a recibir esa energía Ujú. y esa ayuda externa, digámoslo de alguna forma. Ok. En tu experiencia, ¿qué tan importante es justamente esa conciencia y la responsabilidad del paciente en este proceso de sanación? Considero que es lo más importante. Si el paciente no es consciente de que hay algo que haya que sanar, algo que haya que modificar en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, el Reiki únicamente les va a servir como una terapia de relajación, Ujú. como un masaje, como una meditación en la que estoy un ratito aquí en terapia Ujú. y pues, se me olvida el mundo externo y me relajo nada más, ¿no? Ujú. Ujú.
no hay un trabajo realmente interno importante. Que el Reiki va a encargarse de empezar a limpiar y va a hacerte, como te decía, generarte esa conciencia. Ujú. Pero sin embargo, si el paciente no tiene esa disposición de querer cambiar, de querer sanar, no va a haber una sanación profunda. Claro. Durante la terapia, ellos están, digamos, meditando, están haciendo algo en específico. ¿Qué es, cómo funciona la No, terapia? durante la terapia están acostados. Ujú. Hay ciertos puntos en la terapia en los que yo les doy ciertas indicaciones para que ellos traten de visualizarla. Ujú. Hay personas que fácilmente pueden visualizar ciertas cosas. Ujú. Hay otros a las que les cuesta mucho trabajo. Ujú. En esos casos les digo, con que me escuches, tu energía vas a saber qué hacer. Ujú. Tú no te preocupes, tú relájate, Ujú. déjate llevar, Ujú. estás en un lugar seguro y vamos a proceder al Reiki. Ujú. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer unas preguntas rápidas, un poco para, para entender cómo funciona, ¿no? Trata de responder lo más rápido posible y lo Ok. más conciso. Lo primero que se te venga a la mente. Va. ¿Se puede sanar sin querer cambiar? No, ¿Qué bloquea más la sanación, la mente o las emociones? la mente. ¿Reiki incomoda antes de ayudar? En algunos casos sí. ¿Todos pueden canalizar Reiki o no todos están listos para hacerlo? Absolutamente todos pueden canalizarlo. ¿El cuerpo avisa antes de enfermar? Sí, ¿Sanar duele o duele resistirse a sanar? la resistencia es la que duele. Ok. ¿Por qué? Porque si no quieres cambiar, no quieres modificar un hábito, no puedes esperar un resultado diferente haciendo las mismas cosas. Ujú. Necesariamente tienes que mover algo, cambiar algo, para que puedas obtener ese resultado que quieres. Claro. ¿Te ha pasado que el paciente sea consciente de que hay algo que tiene que modificar, pero le cuesta trabajo hacerse responsable de eso que tiene que modificar? Sí, muchas veces. ¿Qué, cómo los llevas? ¿Cómo llevas a tus pacientes en ese sentido? Lo que, lo que duele al sanar no es la sanación en sí, Ujú. sino el soltar eso que te está enfermando. Ujú. Y es lo que muchos pacientes no están dispuestos o no están preparados para hacer. Ujú. Les cuesta trabajo soltar. ¿Por qué? Por miles de cosas. Claro, claro. Después de todo lo que has visto y acompañado en estos procesos, eh, ¿qué verdad incómoda sobre sanar te gustaría que las personas dejaran de evitar? Pues yo creo que la verdad más incómoda es de que tienes que ver a tu interior Ujú. para poder sanar. Ujú. Si no volteas a ver a tu interior, vas a seguir pensando que la solución está en el medicamento que te enseñan en la televisión, Ujú. en una sanación mágica, no sé. Claro. Pero realmente el trabajo de Reiki lo que hace es que veas tu interior Ujú. y sobre todo que aceptes la persona que eres, Ujú. con tu luz y con tu sombra. Claro. Es integrar todas esas partes. Y es hacerlo desde el amor incondicional, no desde el juicio. Ujú. Porque tendemos mucho a enjuiciarnos nosotros mismos y a decirnos, esto que hice está mal y no debería de hacerlo. No. Si lo hiciste es por algo, porque hay alguna emoción, alguna situación que tienes que resolver quizás. Ujú. Es algo que te está dando una señal de alerta, Ujú. una señal de fíjate aquí, por aquí. Si seguimos por este camino, nos va a traer ciertas consecuencias que no queremos. Claro. Entonces hay que modificar algo. Sí. Esa es creo que es la parte que más incomoda a los pacientes. El tener que ver a sí mismos y ver todas esas partes oscuras que normalmente negamos. Ujú. Por eso me decías en la pregunta rápida que puede llegar a ser incómodo. Sí, exactamente. Ok. ¿Hay algún caso que tú hayas tratado o que hayas visto durante tu preparación o ya tú como maestro que te haya impactado de manera profunda, que hayas dicho esto, Oh, qué pregunta. Sí hay una situación, una amistad que yo quería mucho, ujú. desafortunadamente falleció de cáncer. Ok. En el momento en que yo me enteré, traté de ayudar lo más posible. Le di terapias de Reiki prácticamente cada 8 días. Ujú. Cuando iba a sus quimioterapias, yo le canalizaba Reiki a distancia para que ese medicamento funcionara lo mejor posible y para que los efectos secundarios fueran los mínimos, Ujú. en este caso.
Desafortunadamente el cáncer fue muy agresivo, fue muy rápido. Era un cáncer de estómago. Ujú. Y la última vez que le di terapia, mis guías, mis maestros, me dijeron que hiciera el procedimiento de Reiki a la inversa, de forma inversa. Normalmente, te explico, Ujú, ujú. normalmente canalizamos Reiki Ujú. de la cabeza hacia los pies, Ok. ¿ok? Esto se hace con la intención de, obviamente, bajar toda esa energía del universo al cuerpo físico, para Ujú, que tenga el cuerpo físico toda esa energía para funcionar, ujú, ¿ok? En el caso de esta persona, esa última sesión que le di, te lo repito, mis guías me dijeron, dásela de forma inversa. Empecé por los pies, fui subiendo con las distintas posiciones de Reiki hasta llegar a la cabeza, y eso fue con la intención de darle energía, de toda esa energía que canalizamos, dársela a su alma para que pudiera trascender. Entonces sí, fue una situación muy complicada, yo no la quería realmente, ujú, o sea, sí entré en el conflicto de por qué no pude haber hecho más, ¿no? ujú. Pero también entendí que es parte de la vida, es parte del proceso de todo ser humano. En algún momento todos tendremos que partir. Duele, sí duele. El Claro. Reiki me ayudó finalmente, porque yo también me hago autotratamientos. Ujú, Me ayudó a liberar esa emoción y a permitir dejar ir a esta persona desde el amor. ujú, ujú. Ya. ¿Tú crees que desde tu interpretación esta persona se fue tranquila desde el sentido de todo el trabajo que hiciste con ella? Sí, sí, y más allá de sentirlo y de vivirlo, Ujú, sus familiares cercanos, llegó un momento en que me agradecieron todo lo que hice por esta persona. Inclusive a esa familia, a ese núcleo central de ella, les ayudó el hecho de que yo hubiera dado terapia de Reiki. Porque en el momento en que empiezas a modificar tu energía o la energía del paciente, en este caso, esa energía empieza a permear a tu entorno. Obviamente empieza con el núcleo más cercano. ujú, ujú, Empiezan también ellos a ver diferente la vida, empiezan a permear esa energía que empieza a despedir el paciente. ujú. Entonces también les cambia su percepción. Ok. Muchas gracias por compartir la historia No, con nosotros. Y también me gustaría saber justamente cómo trabajas tú con tu propia salud física, mental, emocional. Porque al final, como lo viendo desde hace rato, pues los pacientes seguramente llegan ya en un estado quizá de desesperación, incluso en algunos sí, casos, ¿no? ¿Cómo trabajas tú tu propia salud? todos los días. Es un trabajo todos los días. Finalmente sigo siendo un ser humano, aunque estudie Reiki, aunque practique el Ujú, ujú, Reiki, sigo siendo un ser humano y sigo teniendo emociones y sigo tratando de entender de repente ciertas emociones, ciertos disparadores que hay ujú, externos que me generan ciertas emociones. Y es entender por qué me están reflejando esa necesidad, qué tengo que arreglar en mí, claro, qué tengo que buscar sanar en mí para poder llevar una vida más en paz, más tranquila ujú, y no dejarme llevar por influencias externas. Eso, el Reiki me ha ayudado enormemente en hacerme consciente ujú, de esas emociones y de poderlas trabajar de una forma proactiva, digámoslo así. ya. Em, ¿Hay algo que sigues necesitando sanar en ti para poder acompañar a otras personas? Sí, hay muchas cosas que todavía necesito sanar. Ujú, Finalmente es un proceso y finalmente en mi creencia, si estoy aquí es porque tengo que aprender algo, ujú, tengo que sanar algo para poder seguir avanzando en mi evolución espiritual, como lo quieran interpretar. Y ese es el camino de todos. En el momento en que tomamos conciencia de esa parte es cuando empezamos a generar los cambios. Entonces yo todos los días estoy tratando de buscar mejorar ujú. algo en mi día. Sí, lo pregunto sobre todo porque creo que en ciertas profesiones o en ciertas prácticas, ¿no? Cuando
ya adquieres cierto título, como que las personas tendemos Ok. a exigir de más, ¿no? O sea, como decir, a ver, si eres psicólogo y tienes este tipo de problemas, pues sí, sigo siendo humano y no tengo que ser perfecto para poder ayudar a los demás, ¿no? Exactamente. Y sí, y justamente te voy a ser muy honesto, cuando empecé a dar mis terapias de Reiki, Ujú, en un principio mi ego era hasta arriba. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo hacía la técnica y veía la mejora en el paciente, ujú, el hecho de que el paciente me dijera, ay, wow, se sintió muy padre, se me quitó el dolor, lo que sea, mi ego entraba ahí ujú, y decía, ah, no, pues yo soy don fregón, ¿no? ujú, ujú, Pero no, realmente en el proceso de seguir dando las terapias, me di cuenta que quien sanaba era realmente el paciente, como te lo dije hace rato. Mi 1% es canalizarle la energía. claro, Ya lo que el paciente haga con esa energía es cosa de él. Yo ujú, no sano a las personas sanan porque quieren sanar. ujú, ujú, Entonces, en ese proceso fui apagando mi ego y empecé a ser humilde en el sentido de, ok, mi tarea de canalizador de Reiki es acompañar a las personas. ujú, Yo no les voy a decir tienes que sanar tal cosa o tienes que hacer esto para sanar la otra cosa. Ellos deciden en qué momento del proceso quieren empezar a sanar, en qué momento del proceso quieren hacer un cambio real en sus vidas. ujú, ujú. Ese es mi trabajo, ser acompañante. De acuerdo, de acuerdo. ¿Hay algo que no te haya preguntado hasta ahorita y que digas, esto me parece muy importante comentarlo con la audiencia? Si hay algo sería tomar conciencia de qué quieres ser en la vida. ¿Quieres ser el millonario de coches lujosos, mansiones, lo que sea? Lo Ujú, puedes hacer. Si eso te trae felicidad, hazlo. ujú, Haz todo lo posible por hacerlo. Si para ti la felicidad es tener una comida en casa, tener una esposa, una familia, sin muchos lujos, sin muchas pretensiones, si eso te hace feliz, hazlo. La felicidad es lo que nosotros, cada uno de nosotros cree. ujú, No es lo que te venden allá afuera en que para ser feliz tienes que tener el carro último modelo, ¿no? ujú, Eso te va a traer felicidad. No, eso no es felicidad. La felicidad es una decisión personal. Y todos los días tienes que decidir ser feliz con lo que tienes, ujú, sea mucho o sea poco. Y claro que puedes aspirar a querer ser un magnate, ser un millonario, ujú, multimillonario, lo que quieras. ujú, ujú. Si eso es lo que te hace feliz, adelante. Claro, Eso es lo que creo que es lo más valioso. ok, de acuerdo. Estamos prácticamente cerrando. Nada más antes de cerrar, normalmente les pregunto a mis invitados, ¿quién eres? Ok, soy Raimundo Castrejón Ajá, Ortega, ujú, soy maestro Reiki en el sistema tibetano tántrico. ujú, Doy terapias de Reiki en un consultorio en la colonia Roma Norte. ujú, Ahí me pueden encontrar en mis redes sociales. ujú. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como racor.reiki. Ok, Y ahí me pueden contactar para darles terapias, darles consejos, lo que necesiten. ok. Ok, excelente. Pues ahora sí estamos prácticamente cerrando. Nada más antes de cerrar, si nos dejas otra vez tus redes sociales, Ok. ahora sí directamente a la cámara, por favor. Ok. Mis redes sociales me encuentran en Facebook e Instagram como racor.reiki. Ahí ahí pueden solicitar información para terapias, consultas, horarios, costos y lo que necesiten. Ok, excelente. Pues muchas gracias, Raimundo, por aceptar la invitación. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarte, como siempre, si te gusta el contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. Déjanos en los comentarios todo lo que te gustó, todo lo que no te gustó. Si tienes dudas, le podemos pedir a Raimundo que nos apoye a responderlas. Claro que sí. Y nos vemos en el siguiente capítulo.